La verdad que tener una canción solo para mí me encanta, obviamente, y es un privilegio y soy un afortunado por tener esta canción. Y nada, sobre todo cuando estoy jugando en el campo la noto mucho y es un apoyo más que estoy súper agradecido. Pues ver nuestro campo, nuestro estadio cada vez más lleno, con más gente animando, es increíble, nos ayudan muchísimo, aportan muchísimo. Los partidos es muy importante que se juegue con afición, cuanta más afición haya, mucho mejor, así que para nosotros es muy importante que se vaya animando la gente. Trabajamos cada día e intentamos hacer un buen juego y ganando los partidos pues para que suceda eso y que la gente se anime viniendo al campo a vernos y animarnos y a pasárselo bien. Pues la verdad que una gran satisfacción de ver cómo está creciendo el club en todos los sentidos. Particularmente los jugadores, o al menos en mi caso, nos sentimos súper respaldados, no nos falta de nada y seguimos remando todos hacia una misma dirección. Aún recuerdo el principio de temporada que había mucha gente viendo los partidos de fútbol, pero es que ahora es una locura y se nota que aquí hay hambre de fútbol, hambre de que esto vaya creciendo y yo particularmente estoy muy orgulloso de formar parte de esto y a seguir trabajando como estamos haciendo hasta ahora todos juntos. Bueno, el ser más polivalente, poder jugar en diferentes posiciones en el campo hace que tenga más oportunidades de jugar. Por mí me pondría en cualquier posición del campo. Al final lo más importante y lo que quiere un jugador es estar ahí, participar dentro del terreno de juego, ayudar al equipo desde dentro y bueno, por ahora he jugado de central, he jugado de lateral, he jugado de extremo y me encantaría poder jugar de delantero. Creo que tengo cositas y que metería más de un gol. Pues yo recuerdo más de uno. Recuerdo un 0-3 en campo del San Sebastián de los Reyes, que fue uno de los partidos más completos que hicimos, o que hemos hecho hasta ahora. Se ganó 0-3 y bien. Recuerdo también el derbi Vicenco, que fue una victoria en un campo muy complicado. También recuerdo otra victoria fuera de casa, que siempre es más complicado sumar, en campo del Rayo Majadahonda, 0-1. Y la más reciente, que fue contra el Baleares, 0-2, que fue también un gran partido nuestro. Y estos 4 partidos, a mi forma de ver, son los que más o menos creo que han sido los mejores. El mejor partido de liga, sinceramente, no tengo uno. La verdad que todo partido que se gana, que se consigue los 3 puntos es súper importante. Más si dejamos la portería a 0 y bueno, pues si puedo aportar metiendo algún golito o salvando algún gol, todavía mejor. Pues no lo sé, pero espero que sea muy pronto. La verdad que yo tengo unas ganas locas de volver a la rutina diaria, a disfrutar de lo que me gusta, de entrenar, de competir y espero que esto vuelva a su cauce y podamos volver a reencontrarnos todos en Cambises y jugar al fútbol, que es lo que más me gusta. A Cambises esperemos volver cuanto antes, pero obviamente lo primero es la salud. Tarde o temprano llegará el momento en el que tengamos que volver a jugar. No sé en qué condiciones, no sé cuándo, pero esperemos que sea cuanto antes para así poder disfrutar un poquito de lo que nos gusta, de nuestro trabajo y hacer disfrutar a la afición. Pero el cuándo nadie lo sabe. En una temporada las sensaciones nunca son las mismas y tenemos la suerte
de contar con María, nuestra psicóloga deportiva, que nos ayuda a equilibrar nuestras emociones y sacar lo mejor de nosotros en cada momento de la temporada. Pues lo llevo muy bien, muy bien. El año que más tranquilo estoy, el año que más centrado estoy en el fútbol y estoy feliz por el ambiente que hay en el club, feliz por el ambiente que hay en general, también en la isla y lo más importante, con los compañeros con los que día a día estoy conviviendo y la felicidad esa que transmite, como si fuese una familia, que nos llevemos todos bien, pues la verdad que lo he hecho mucho de menos en esos momentos un poquito complicados que estamos viviendo encerrados en casa, pero bueno, tarde o temprano llegará el momento de volver, de competir, de entrenar, de jugar los partidos y espero que sea cuanto antes. Yo creo que el mejor jugador de Ibiza es la afición, la que está a las buenas y en las malas, la que nos apoya incondicionalmente, y sin ellos esto no sería lo mismo. El mejor jugador del Ibiza yo creo que está bastante claro. El mejor jugador es el número 12, que se dice que es la afición. Sin vosotros todo es diferente, todo es mucho más difícil. Cuando faltáis vosotros, que puede que sea en la vuelta después de esta cuarentena, pues se va a notar muchísimo. Se va a notar muchísimo cuando tengamos que jugar los partidos y no estéis vosotros. Así que yo creo que vosotros sois lo más importantes. Cuando faltáis vosotros todo cambia, todo es diferente, así que sinceramente creo que sois lo más importantes. Pues lo recuerdo como un día muy feliz, a lo mejor el día más feliz desde que estoy aquí. Veníamos de una racha bastante negativa, ese día jugué y marqué 2 goles, así que fue un día redondo para mí. Mi segunda titularidad fue soñada porque marqué los 2 goles que dieron los 3 puntos al equipo, y recuerdo la felicidad sobre todo del vestuario después de que acabara, que fue inmensa, y ese día para mí es uno de los días más felices que recuerdo aquí desde que estoy en el Ibiza. Pues mi mejor momento en el Ibiza obviamente es cuando me levanto cada mañana y tengo que ir a entrenar, ver a mis compañeros. Es lo que más feliz me hace, poder disfrutar con ellos de lo que más nos gusta hacer, de nuestro trabajo, que es jugar a fútbol, y también de cada victoria, de lo que sentimos cada vez que ganamos un partido, de lo que sentimos cada vez que jugamos en casa o fuera y tenemos que ir a celebrar la victoria con la afición. Esos momentos son maravillosos cuando estamos todos juntos y eso se nota y es algo que me hace muy feliz. Pues la verdad que el proyecto ambicioso que tiene el club, un proyecto creciendo que solo podía aportarme cosas positivas y experiencias positivas en mi vida personal y profesional. Nunca es fácil cambiar de club. Pero en mi caso, tanto hablando con Fernando, que me explicó un poquito el proyecto que tenía el club, hablando con el míster, el interés que mostró desde un principio, el cariño, hablando con Amadeo, la ambición que mostraba desde un principio y que se ve cada día que hablamos con él, es algo que me convenció desde un principio y de verdad que muy, muy fácil. No sé, estoy muy feliz de estar aquí, estoy muy contento y lo más importante para un jugador es eso, es sentirse valorado, sentir el cariño del cuerpo técnico, del club, de la afición, de los jugadores.
y sentirse uno mismo a gusto ahí donde está. Así que, bueno, estoy muy feliz de estar aquí. Para mí son indiscutiblemente esenciales en cada partido. El ambiente, la fuerza que nos dan es muy bonita para todos los jugadores. La complicidad que hay entre jugador y afición es increíble y doy las gracias por estar siempre ahí. Que son increíbles, que nos animan muchísimo, nos apoyan muchísimo. Se nota que cada vez hay más gente en cada peña, se nota que han tenido que separarse un poquito de la zona donde estaban todos juntos, porque creo que ya no entraban todos. Así que lo más importante es el buen rollo que hay entre ellos, el buen rollo que hay entre afición, peñas y club. Es muy difícil que haya esa armonía y nosotros lo tenemos, y es algo que hay que mantenerlo sea como sea. O sea, es súper importante para que el club crezca, para que los aficionados que vayan al estadio se diviertan, estén felices, animen, y luego eso se traslada al campo, que nosotros, con todo ese apoyo y con todo el respaldo que hay en nuestras espaldas, pues lo sentimos y lo hacemos muchísimo mejor. Así que todo esto es gracias a ellos, a la afición, así que estoy muy contento de que crezcan, que cada vez haya más gente y os lo agradezco muchísimo, os lo agradecemos todos muchísimo.